estar preparados, que todos sepan sus derechos. Este es un país de derechos constitucionales y lo más importante es que la gente sepa ejercerlos, que no nos dejemos, que estemos preparados con la información. Los invitamos a que sigan la Fundación por medio de Facebook o por medio de Internet. La página de la Fundación es ilafoundation.org. Están viendo en aquí atrás de hecho, ilafoundation.org. Ahí nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube. Estaremos haciendo más eventos, pero este es el primero de una serie. Así es que sin más por el momento, por favor, acompáñenme en darle una bienvenida a nuestra invitada especial, Doris Almeida. Muchas gracias, Doris. Hola, buenas noches. Mi nombre es Doris Almeida, soy abogada de inmigración y mi práctica se dirige a esto, a ayudarlos a ustedes a defenderse de una deportación, ayudarlos a legalizar su estatus en este país y a buscar formas de que ustedes no sean víctimas del fraude. Yo creo que una de las cosas que más puede ayudarlos a ustedes, siguiéndome en mi página de Facebook, es evitar ser víctimas del fraude. Hoy día les quisiera hablar de dos cosas en particular. Les quisiera hablar de cuáles son los derechos si ustedes están indocumentados dentro de los Estados Unidos. Les quisiera hablar de qué pueden hacer ustedes para defenderse de una deportación y quisiera hablarle a los padres de familia cómo proteger a sus hijos, cuáles son los derechos que ustedes tienen sobre sus hijos en caso de una deportación y cómo protegerlos. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Yo no soy una abogada familiar, pero desafortunadamente debido a lo que ha pasado con el gobierno, con el nuevo gobierno, muchísimos de ustedes están buscando ayuda donde no deben buscarla. Y me refiero a que están yendo donde personas que desconocen la ley. Estoy hablando de notarios y de personas que se dedican a llenar papeles. Los notarios dentro de los Estados Unidos son personas que no tienen la misma educación que los notarios en nuestros países. Quisiera empezar con eso. Quisiera empezar que ustedes se eduquen sabiendo que un notario en los Estados Unidos es una persona que toma una clase de unas cuantas horas, después toma un examen y esta persona solamente está calificada para decir y para asegurar y para certificar que la persona que va a firmar un documento legal es la persona que dice ser. Es la única calificación que tiene un notario. Muchos de ustedes, debido al temor de las redadas, piensan que sus hijos van a quedar abandonados dentro de los Estados Unidos y no saben qué deben hacer y están buscando lo que están llamando cartas notarizadas. Una vez más, un notario no puede preparar un documento legal en los Estados Unidos. Un notario es una persona que simplemente va a certificar que la persona que está firmando esta carta es la persona que dice ser. Pero imagínense ustedes, yo estoy aquí y digo, me quiero divorciar, voy a hacer una carta y la voy a hacer notarizar, ya estoy divorciada. ¿Verdad que no? Este es un país de leyes, es un país de principios, es un país que necesita ser manejado de cierta manera y necesita cierto tipo de procedimientos. Los procedimientos para que yo esté divorciada deben ser haber ido a una corte y haber obtenido una orden de un juez que diga que yo estoy divorciada. Entonces, esta carta notarizada que yo le dije al notario, me voy a divorciar, estoy divorciada, no vale. Entonces, de igual manera, lo que ustedes, los padres de familia, están haciendo en estos momentos, yendo donde un notario que no puede preparar documentos legales, notarizando una carta diciéndole yo le dejo la custodia a mi vecino, no vale, no va a ser enforzable dentro de los Estados Unidos. Entonces quiero empezar por eso. Estas cartas no son válidas. La manera correcta de hacerlo es yendo a la corte. AILA les va a proveer un documento a todas las personas que se registraron, un documento donde les explica a los padres claramente. Esta es una organización legal, una organización que se dedica a dar ayuda a las personas de bajos recursos dentro de Los Ángeles y les ha preparado el documento legal, el que ustedes van a firmar y el que el juez va a tomar en cuenta el día que ustedes quieran dejarle la custodia a alguien. Es este documento de aquí. Es una forma que se obtiene en una corte familiar en el estado de California. No es nada firmado por un notario ni hecho por un notario. La forma se puede bajar del website de las cortes. ¿Okay? Entonces empezamos allí. Ahora,
Ya sabemos que una carta notarizada no va a darle la custodia de nuestros hijos ni el poder sobre nuestros hijos a nadie. El temor se ha dado debido a que las personas piensan que pueden ser deportadas inmediatamente. Y eso es otra aclaración que les quiero hacer. Mi primer punto era cuáles son sus derechos en los Estados Unidos. Si ustedes tienen más de 2 años viviendo dentro de los Estados Unidos, ustedes tienen derecho a ver un juez de inmigración. Siempre y cuando ustedes no regalen sus derechos. ¿Cómo ustedes los regalan? Firmando un documento que dice, firmo mi salida voluntaria. Salida voluntaria. Es dada por ustedes, voluntariamente, si ustedes lo firman. No importa cuánto un oficial de inmigración los presione. No importa que les mientan. No importa que les digan que esto es lo mejor para ustedes. Si ustedes firman esto, ustedes están firmando sus derechos y no van a poder ver a un juez. Si ustedes tienen menos de 2 años dentro de los Estados Unidos, es muy probable que el departamento de ICE, que es la policía de inmigración, pueda agarrarlos y deportarlos inmediatamente. Después de los 2 años de haber vivido dentro de los Estados Unidos, ustedes tienen derecho a ver a un juez. ¿Okay? ¿Qué es lo que significa ver a un juez? Significa que mientras ustedes cuando ustedes son detenidos, les voy a contar cómo va el asunto. Alguien llega a su casa, digamos que llega con una orden, ustedes abren la puerta y ya vamos a hablar de cómo protegerse esa parte. ICE llega, toca la puerta, digamos que ustedes abren la puerta, ellos entran, buscan a la persona, ok, usted es la persona, se los llevan a un centro de detención. Y esto estoy hablando de las personas que no tienen orden de detención, de deportación previa. Estoy hablando de las personas que este es su primer encuentro con inmigración por algún motivo, puede ser por algún asunto criminal o por cualquier otro motivo. Ahí llega, se los llevan a un centro de detención, les toman las huellas, los procesan, la información. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los comienzan a presionar para que ustedes firmen su salida voluntaria. Este es en el momento en que ustedes no van a firmar nada y van a exigir ver a su abogado y a un juez. Como ustedes están tomando esta exigencia, les puede tomar el oficial de inmigración de 1 a 2 días procesarlos. Esto se sube a un centro, les van a permitir una llamada. En este momento ustedes necesitan saber qué es lo que van a hacer, a quién van a llamar. ¿Okay? ¿A quién van a llamar? Ustedes van a llamar a un familiar que ya tiene contacto con un abogado de inmigración. Entonces mi consejo en estos momentos es que todas las personas deberían haber ya consultado con un abogado de inmigración. Saber cuál es su caso, saber qué es lo que van a hacer, tener un plan. Entonces digamos que ustedes ya tienen este plan, su familiar llama al abogado de inmigración. Si ustedes no tienen crímenes, seguramente el oficial los va a dejar salir sin fianza. ¿Okay? Aquí hay sin fianza, van a salir mientras ustedes van a ver al juez, entonces entran en un juicio de deportación. Este juicio puede demorar de 2 años para arriba, de acuerdo a la cantidad de personas que hayan en las cortes. Si este señor cumple lo que promete, que va a comenzar a deportar a muchas personas, las cortes van a estar copadas. Significa que ustedes van a estar en un juicio de deportación de 2 a 5 años o más. Después del juicio de deportación, ustedes tienen 2 oportunidades de apelar. Nosotros podemos estar en este proceso 7 años o más. Entonces, ¿cuál es el temor de los padres de hacer esta carta notarial? Les digo cuál es el temor: la desinformación. ¿Okay? Si ustedes están informados y saben que el proceso es largo, ustedes van a tener muchísimo tiempo para arreglar las ventas de su casa, de su negocio, lo que va a pasar con sus hijos. Y quizás alguna defensa que ustedes tengan en una corte de inmigración pueden resultar obteniendo la residencia. No hay temor. Ustedes llegaron a este país cruzando el río, cruzando un monte. Muchos de ustedes trataron más de una vez de entrar. La fortaleza la tienen ya adentro. Nos están asustando y las condiciones no son buenas. Pero ustedes deciden lo que se hace con nosotros. Cada uno de ustedes decide lo que se hace con nosotros. Si ustedes dan la lucha, si nosotros le damos la lucha al gobierno, esto se les va a hacer difícil y ustedes creen que ellos van a continuar. No, porque la opinión política, la opinión de la gente pública cambia. Este hombre tiene 4 años posiblemente en el gobierno. Nosotros podemos estar mucho tiempo más en una corte de inmigración.
quizás él se vaya antes de que ustedes, pero tienen que aprender a hacer la lucha. Ahora, eso es ya una vez que ICE ha llegado a su casa, les ha tocado la puerta, los ha procesado, ya estamos en la Corte de Inmigración. Ahora, ¿qué pasa antes? Vamos en retroceso. ¿Qué pasa antes? ¿Cuáles son sus derechos antes? En primer lugar, ustedes tienen el derecho a la privacidad y a la privacidad en su hogar. La policía no puede llegar y entrar a sus casas sin una orden de un juez. ¿Ok? Una orden de deportación o una orden de que una persona se presente en la corte no es una orden que autorice a ICE a entrar a la casa. Entonces ustedes, si llegan los oficiales a la casa y le tocan la puerta, ¿qué van a hacer ustedes? No abrir. Ustedes no van a abrir la puerta. Si ellos le dicen, tenemos una orden de un juez, ustedes le van a decir, déjenme verla, pásenla por debajo de la puerta. Y la van a leer. Si esto no dice que es una orden de un juez, y nosotros vamos a poner también en el website, les van a enviar, ¿verdad? Sí. Les vamos a enviar dos formas, una donde se ve la orden de un juez y otra donde se ve la primera notificación que recibe una persona que empieza el proceso de inmigración, que es la que lleva a ICE. Los policías de ICE generalmente no llevan órdenes de jueces. Entonces ustedes tienen que saber la diferencia y esta orden tiene que estar firmada. ¿Ok? Entonces por ahí empiezan. ICE llega, les toca la puerta, ustedes no abren. Simplemente no abren. Digamos que por equivocación o porque un niño o una persona que no sabía abrió la puerta. ¿Cuál es su siguiente derecho? Rehusarse a hablar con ellos. Ellos no pueden obligarlos a ustedes a hablar. No pueden obligarle. ¿Qué se recomienda? Que ustedes den su nombre y su fecha de nacimiento y les digo por qué. Porque en el momento de que su familiar los vayan a buscar, nosotros necesitamos eso para buscarlos. Si ellos no les proveen un teléfono por algún tiempo y pueden pasar algunas horas, nosotros no podemos encontrarlos si ellos no han entrado esta información al sistema. Entonces, nombre y número de teléfono. Si ellos les preguntan de dónde son ustedes, ustedes pueden tranquilamente rehusarse a hablar. Ustedes tienen derecho a un abogado, y ustedes tienen derecho a ver a un juez si ustedes han vivido dentro de los Estados Unidos más de 2 años. Entonces, dentro de los Estados Unidos, aún las personas que están sin documentos tienen derechos constitucionales. Tienen que comenzar a ejercerlos y tienen que comenzar a educarse de que los tienen para no ser víctima del abuso de estas personas. Okay. Por ahí vamos. Ahora, hemos hablado eso en cuanto a lo que pasa durante la deportación. Durante el juicio de deportación, ¿qué es lo que sucede? Una persona está frente a un juez y esta persona puede presentar defensas. Un juicio es como un juicio civil, como el que ustedes ven en las películas. El fiscal está de un lado y la persona que está siendo enjuiciada o deportada está del otro lado con su abogado. El fiscal va a presentar pruebas, va a decir, bueno, usted no tiene derecho a estar en este país porque entró ilegalmente, tiene mucho tiempo viviendo aquí, violó estas leyes y si ha cometido crímenes van a estar allí. Del otro lado va a estar usted con su abogado. ¿Qué es lo que el abogado va a decir? Por ejemplo, una de las defensas puede ser que usted califica o está en proceso de una visa U y le vamos a pedir al juez más tiempo en lo que la visa U se procesa. Ya vamos a hablar de la visa U. Vamos a hablar, y si voy muy rápido me dejan saber, que les estoy disparando y no sé si voy muy rápido. Okay. Ustedes pueden estar ahí diciendo, por ejemplo, si es verdad, yo entré ilegalmente, pero estoy protegido por otra ley y tengo una petición familiar. Señor juez, deme más tiempo. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que esto toma bastante tiempo? Siempre y cuando se muestren las defensas. Podemos decirle al juez, señor juez, ok, entré ilegal, pero yo tengo muchos años aquí, tengo un familiar americano, tengo 10 años, buen récord, pago mis taxes, yo quiero la residencia. En ese momento nosotros pedimos la residencia, esa es lo que se llama la ley, se la conoce como la ley de los 10 años. ¿Qué más podemos decir? Nosotros podemos decir, señor juez, yo tengo miedo de regresar a mi país, las circunstancias en mi país han cambiado, han matado a mis familiares, yo tengo miedo, estamos pidiendo asilo, si ya tenemos mucho tiempo aquí, el juez no nos va a dar asilo,
pero nos va a aceptar la aplicación. ¿Okay? Son varias aplicaciones que nosotros podemos someter y demorar o alargar el juicio. De ahí hasta la que nos den la próxima vista en Los Ángeles puede pasar de 6 a 8 meses a la siguiente audiencia. 6 a 8 meses. O podemos pedir, por ejemplo, yo voy, no reconozco nada, le digo que necesito tiempo para prepararme, 6 a 8 meses la siguiente audiencia. Y así vamos nosotros avanzando. Si nosotros necesitamos tiempo para prepararnos, si necesitamos tiempo para encontrar un récord, si necesitamos tiempo para que una petición avance, nosotros vamos a ganar tiempo dentro de la corte, y a eso es a lo que me refería, que pueden pasar más de 4 años y nosotros podemos ver un nuevo presidente, Dios mediante, y que este salga y nosotros no salir. Okay. Ahora, estamos hablando de las defensas en una corte de inmigración y les mencioné que era la visa U. Esta visa se ha convertido en una parte crucial de lo que es la defensa o por lo menos la manera en que muchas personas están obteniendo o tratando de obtener la residencia. La visa U es una visa que se le da a las personas que han sido víctimas de crímenes violentos. Estamos hablando de violaciones, estamos hablando de golpes, estamos hablando de intentos de asesinatos, estamos hablando de violencia doméstica, estamos hablando de crímenes violentos. Muchas veces son como 12 o 13 los crímenes que están allí. Muchas veces ustedes pueden pensar que el crimen no los califica, pero mi consejo para ustedes es que dejen que un abogado lo evalúe. ¿Okay? Porque hay muchas veces lo que ustedes piensan no es la manera en que nosotros vemos las cosas y podemos seguir aplicando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes han sido víctimas de estos crímenes, uno le pide una certificación a la policía. En la policía firma una certificación que dicen que ustedes han sido víctimas de un crimen, que el crimen es uno de los crímenes que califica a la persona para la visa U y que ustedes han colaborado con ellos. Con esa certificación nosotros nos movemos a la segunda parte, que es decirle a inmigración exactamente lo mismo. Tenemos una certificación de la policía que dice que yo fui víctima de un crimen y volvemos a decir lo mismo. Esta visa perdona deportaciones previas, perdona crímenes y es una visa unificadora, es una visa familiar. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una madre que ha sido víctima de una violación, digámoslo así, está el padre y 3 hijos, 2 afuera y 1 adentro, los 3 hijos indocumentados. En esta visa arreglan papeles el padre, los 2 hijos que están fuera y el hijo que está adentro, por una persona, por un miembro de la familia. De igual manera, muchas veces tenemos a los niños que son americanos y han sido víctimas de cosas, ¿no? Cosas malas que les pasan a las criaturas. Los padres y los hermanos de este niño menores de 21 años pueden calificar para esta visa, y el niño siendo americano. Entonces esta visa es usada para reunificar familias, es usada en casos de que las personas, aun cuando tengan ciudadanos americanos que los pueden pedir, pero tienen violaciones migratorias, y no violaciones migratorias como deportaciones previas, por ejemplo, o reentradas, pueden aplicar para esta visa y esta visa lo perdona todo. El proceso es un poco largo, pero de todas maneras, mientras uno espera, uno puede recibir un permiso de trabajo. Eso es las deportaciones, lo que sucede, las visas, las defensas. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? ¿Y por qué estoy yo aquí al frente de ustedes? Porque la vida nos cambió. ¿Okay? Nos cambió el gobierno, nos cambió el presidente y nos cambió la manera en que se enforzan las leyes de inmigración. ¿Cómo nos cambiaron? Con 2 órdenes ejecutivas que este presidente firmó hace unas cuantas semanas. ¿Y qué es lo que dicen las órdenes ejecutivas? Las órdenes ejecutivas nos cambiaron el orden de prioridad de las personas que van a ser deportadas. Bajo Obama existía la prioridad de las personas que habían cometido crímenes violentos fuertes, felonías. Y estas eran las prioridades de deportación para el gobierno. Bajo las nuevas órdenes ejecutivas, todas las personas que tengan crímenes, que hayan sido acusadas o que podrían ser acusadas de un crimen, son prioridad de deportación.
como las personas que han cometido crímenes son prioridades de deportación, tenemos al abogado Jaime Magnum, que nos va a hablar de unas nuevas leyes que entraron en efecto en enero 1 de este año, que el Congreso y el gobernador de California pasaron para ayudarnos a borrar los récords criminales. Entonces, si las personas que tienen récords criminales son prioridad, son la primera prioridad, somos de prioridad realmente de todas las personas que están indocumentadas, pero son la primera prioridad del gobierno, lo primero que tenemos que hacer es limpiar esos récords con las leyes que nos están permitiendo y proveyendo para poderlo hacer. Entonces, es lo que vamos a pedirle a Jaime que nos ayude. Buenas noches. Mi nombre es Jaime Magnum y a pesar de que suena diferente, como pueden ver hablo el español, creo que bien. La tarjeta que le están pasando en este momento es muy importante. No solamente pueden ver cómo se letra mi nombre, se letra diferente a cómo se pronuncia, pero lo más importante, si les faltan tarjetas, ¿les faltaron? A ver, un momentito. Aquí tengo más. Como pueden ver, las tarjetas tienen información muy importante. Al reverso de donde está mi nombre y mi foto, van a encontrar información de lo que es la cuarta enmienda y luego la quinta enmienda. La abogada Almeida les estaba mencionando a ustedes que si la policía llega, ustedes tienen todo el derecho de rehusarse a abrir la puerta. Eso es la cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Le dice que ninguna persona que venga del gobierno, puede ser el FBI, la CIA, inmigración, la policía local, no pueden entrar a su casa a menos que traigan una orden de cateo para revisar la casa, o ustedes le abren la puerta y digan pasen. Y si ustedes dicen pasen, están cometiendo un grave error. La otra, la quinta enmienda, les da el derecho absoluto de mantenerse en silencio. No tienen por qué hablar con ellos, más que darles la información que obviamente la licenciada Almeida les mencionó. No tienen que hacer absolutamente nada más. Ahora, voy a hablar un poquitito de lo que habló la abogada Almeida solamente en referencia a la petición de asilo. Tengo entendido, y quizás ella me pueda corregir, que las personas pueden pedir asilo si vienen de ciertos países, pero que en México aquí no les dan asilo político, o ya ahora sí existe eso. No es por país, es por circunstancias. Por circunstancias. Sí. Bueno, pero una de las cosas que yo he notado, no sé si tú lo has notado, muchos de los notarios que no saben lo que están haciendo, generalmente hacen una petición de asilo político cuando la persona no califica para asilo político, ¿cierto? Bien. Y entonces les arruina a ustedes la vida. Y es difícil tratar de resolverlo. Ahora, en California tenemos 3 tipos de delitos. El primero se le llama una infracción. ¿Qué es una infracción? La infracción, llega usted a un lugar donde llega y se estaciona y dice hay límite de estacionamiento 1 hora y usted se queda 3 o 2. Lo sujeta a una multa, paga la multa, ahí termina todo. Obviamente hay una gran diferencia entre el delito de infracción a un delito menor. El delito menor lo sujeta a multas o los dos, cárcel. El mínimo serían 6 meses, el máximo sería 1 año. Y luego tenemos los delitos de felonía. Los delitos de felonía los sujetan obviamente a cárcel estatal y en ciertos casos hasta la pena de muerte. Pero obviamente eso no vamos a traer a nadie aquí. Entonces, una de las cosas, volviendo otra vez a sus derechos, es si usted está en su casa, no abra la puerta, aunque digan que es policía. Y están usando eso de que es policía cuando en realidad son los agentes de ICE. Y sea la policía local, o sea ICE o quien sea, ustedes no tienen ninguna obligación de abrir la puerta. Y
pueden pedir, si tienen una orden de cateo, que se la pasen por debajo de la puerta. Ahora vamos a decir que ustedes van caminando por la calle y un policía se les acerca y les dice, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Su respuesta inmediata debe ser, estoy bajo arresto, y la policía le dice, no, usted tiene el derecho de irse. No tiene ninguna obligación de hablar con ellos. Si usted empieza a hablar con ellos, ellos dicen que eso fue un encuentro con consentimiento y por lo tanto cualquier cosa que le saquen a usted lo pueden usar en su contra. Entonces la respuesta debe ser, o la pregunta debe ser, ¿estoy bajo arresto? Exactamente. De inmediato, se le acercan, uno contesta, ¿estoy bajo arresto? Exactamente. No. Entonces se calla y sigue caminando. Exactamente. O sea que se identifican como inmigrante, inmigración. Se tiene que identificar como inmigración. Quiero hablar contigo, soy inmigración. Eso es lo que decir. Entonces, Exactamente, estoy bajo arresto, sea inmigración o sea la policía. ¿En quién puedo hablar con usted? Sí. Y la pregunta que usted debe hacer inmediatamente, ¿estoy bajo arresto? Estoy bajo arresto. Le dicen no, se va. Eso. No tiene por qué No, pero quedarse. mira que. Vamos. Exactamente. Ahora sí voy a hablar de las leyes. Y tenemos varias formas de tratar de que ustedes se ayuden a sí mismos. Quizás esto no lo aplique a todos, pero hay personas que fueron detenidas o arrestadas y encausadas penalmente por uso de droga o posesión de droga. Uso fácil porque obviamente estaban bajo la influencia. Posesión, algunas personas tenían algo que no les pertenecía, pero cuando las cosas suceden, el amigo o la amiga que estaba ahí dice, eso no era mío. Y el otro tiene que llevarse obviamente la culpabilidad. En ese caso, el Estado de California le daba la oportunidad a las personas de entrar a un programa de rehabilitación y después de un periodo de tiempo de 18 meses, si cumplía con el programa de rehabilitación, le quitaban todos los cargos. Aún lo siguen haciendo, le quitan todos los cargos y el caso queda sellado y es como si nunca hubiera sucedido. No lo pueden usar absolutamente para nada, con excepción de inmigración. Inmigración sí ve ese encauzamiento y esa declaración de culpabilidad, aunque supuestamente fue borrada ante los ojos de las leyes de California, lo pueden usar en su contra. Ahora existe una ley bajo el Código Penal 1203.43 que dice que usted puede llevar un certificado al tribunal donde usted se declaró culpable y decir, su señoría, bajo esta ley, ahora quiero que me borre este antecedente completamente. Y si lo hace, entonces lo borra también para inmigración. Esa es una ventaja para muchas personas que tienen ese tipo de caso. Y muchas personas que fueron acusadas de tener posesión que no era de ellos, obviamente era fácil hacer el programa y que les quitaban los cargos. Ahora, la otra ley es una que si alguna persona ya cumplió su sentencia y le dieron 365 días de cárcel y usted necesita que se le baje un día, 364, para que califique para inmigración, ahora hay una sección del Código Penal 18.5 que le permite a usted ir y pedirle al juez que le reduzca ese día y que la sentencia ahora quede como 364 días. Esa es una de ellas. Ahora, tenemos una que es nuevecita, apenas entró en vigor el 1 de enero de este año, y es el Código Penal 1473.7. El problema de esta ley es que usted tiene que demostrar, entre otras cosas, que cuando usted se declara culpable y ahora que viene ante el juez y le dice quiero retractar mi declaración de culpabilidad y empezar otra vez de nuevo, usted tiene que demostrar que usted fue obviamente perjudicado. Y la manera de decir que fue perjudicado es decir, bueno, es que yo no entendí que cuando me dijeron que si yo firmaba aquí esto me iba a afectar, me iban a poder deportar o me iban a negar mi petición de residente o petición de ciudadanía. Y va a ser difícil, porque en todos los casos, cuando el juez está tomando la declaración, le dice a la persona, bajo el Código 1016, ¿entiende usted que al declararse culpable o no me opongo, esto puede tener el efecto de que en el futuro a usted lo deporten, le nieguen su residencia, le nieguen ciudadanía o le impidan regresar al país?
Así que es una ley tan nueva que no le puedo decir qué va a suceder. Yo llevo 28 años ejerciendo la carrera como abogado penalista y es lo único que he hecho. Entonces, esa ley existe y ya tengo un cliente. Obviamente no le he prometido absolutamente nada porque yo no sé cuál va a ser el resultado. Y nosotros, para los abogados penalistas, es ilegal dar obviamente una garantía de lo que se va a obtener. Porque lo primero que preguntaría un juez, si se da cuenta que uno prometió algo, va a preguntar, bueno, ¿y a quién le está pagando para que el resultado sea tal y cual usted se lo dijo a su cliente? Entonces no podemos. Y por eso yo le digo de antemano a las personas, puede que estemos malgastando el tiempo y el dinero, pero yo no le puedo dar una garantía del resultado. Ahora, hay ciertos casos también de drogas y de robos menores, no de robos a mano armada ni nada, que son felonías. Y ahora bajo la proposición 47 se puede pedir que sean reducidos a delitos menores, pero solamente para ciertos casos, no para todos. Y las felonías, nadie puede arreglar su documentación si tiene una felonía en su récord. Eso sí, no puedo hablar de eso al respecto. ¿Quieres responder? Repita la pregunta. Ok. La pregunta es si personas con felonías pueden arreglar, muy difícil, sus papeles. Y depende, hay felonías con agravantes, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces no, es muy difícil. En ciertos casos, en una corte se puede pedir un perdón, pero es demasiado amplia la pregunta como para decir que no. Generalmente no. Personas que le están atrasados en sus impuestos con el IRS o el franchise tax o que tengan deudas con el gobierno. Estamos hablando de que si pueden arreglar papeles o si se pueden hacer ciudadanos. Ciudadanía. Siempre y cuando hayan llegado a un arreglo con el IRS, están bien. O sea, Entonces, por ejemplo, deben $20,000 y tienen un arreglo de pagos, pueden hacerse ciudadanos. Si ellos no han llegado a un arreglo con el IRS, no van a tener ciudadanía. Para hacerse ciudadano, el gobierno exige 5 años de buena conducta moral. ¿Qué es buena conducta moral? Una de las cosas que ellos requieren, que ustedes estén pagando los taxes. Si ustedes no han pagado y no se han comprometido a pagarlos, no cumplen los 5 años. Pero con un compromiso a pago. Con un compromiso a pago y que se esté cumpliendo, yo esperaría unos 6 meses después de que se haya comenzado a hacer esto para aplicar para la ciudadanía. Bueno, muy bien, continuando. Entonces, voy a regresar también a el área del código 18.5, el cual dice que si una persona le dieron 365 días puede pedir que le rebajen un día. Eso no le aplica a todas las personas tampoco. Tenemos casos, por ejemplo, de pedófilos, personas que han abusado sexualmente de un niño o una niña y por X motivo se ha logrado obtener una sentencia de 1 año. Esas personas, aunque vengan y le pidan al juez que le rebaje el día, no van a calificar para los papeles de inmigración. Y hay muchos otros casos, por ejemplo, personas que tienen lo que se llama una ponchada o 2. En inglés dicen a strike. Eso significa que si una persona tiene un crimen serio o violento, la segunda vez que tenga otro crimen, en lugar de que le den, vamos a decir, si el castigo son 2 años, lo doblan a 4, si es de 3 son 6, si es de 6 son 12. Esas personas también tienen problemas y no les va a ayudar en lo más mínimo que se les pueda obtener la reducción de un día a los 364. Así de que tenemos varios vehículos y formas de explorar para tratar de ayudarles a ustedes, pero obviamente que quede claro que en algunas situaciones no se va a poder. ¿Preguntas? Las personas que se sabe que no van a poder arreglar papeles, pero digamos, ¿hay alguna manera de comprarles tiempo para que ellos se puedan quedar, seguir trabajando, juntar algo de dinero para que no se vayan de plano por las manos vacías? Repite la pregunta. La pregunta es, para las personas que están indocumentadas dentro de los Estados Unidos, ¿cómo pueden obtener un permiso de trabajo? ¿O cómo pueden permitirles? Los que ya sabemos que los van a deportar.
Ok, estamos hablando, regresamos a lo que habíamos hablado. ¿Cuánto tiempo dura un juicio de deportación? Si usted está en un juicio de deportación, durante el juicio de deportación nosotros podemos pedir un permiso de trabajo bajo una de las defensas. Entonces, si usted está en un juicio de deportación, nosotros vamos a alargar el tiempo que la persona esté dentro de los Estados Unidos y va a estar permitida trabajar legalmente, siempre y cuando estemos delante de un juez. Si firman la salida voluntaria, no hay nada que podamos hacer. La persona deportada, cuando ya llega a ICE y le dice estás, o que lo van a agarrar, si él no firma la La persona deportada. La persona deportada no firma La persona que ya tiene una orden de deportación. Ajá. O la nueva, porque alguien así que no que tiene nunca haya deportación. tenido, Ajá. a la que le van a iniciar un Ajá. proceso de deportación. Cuando- Si no firma, tiene que Ajá. presentarse delante de un juez. Pero no se lo llevan y no lo arrestan. No, es lo que dijimos, tenemos derechos constitucionales. Si usted exige ver a un juez, ellos no lo pueden deprivar del hecho de vivir dentro de los Estados Unidos sin un juicio. Eso es parte de la Constitución. Pero ellos no van a pueden quitarle a permitir- alguien. Ellos van a permitir que ellos digan que no los acompañen, no es que se los llevan a No, ellos se lo van a llevar, es como una orden de arresto. Ajá, ok. Ellos se lo van a llevar y lo van a procesar, Ok. pero no lo pueden embarcar en un avión y zumbarlo a su país. Eso es lo que no pueden hacer. Ok, y en ese tiempo están en su casa la gente mientras está el Si usted proceso. sale con fianza, ok, si usted aplica para una fianza y el juez se la da. Hay personas con crímenes que van a tener que esperar el juicio siendo detenidos. Por eso es que es importante saber lo que estábamos hablando. Lo de los crímenes es importantísimo. Estamos hablando de unas leyes que tomaron efecto que les puede mejorar la vida a muchísimas personas si toman ventaja de esto. Nosotros tenemos un caso en común en que yo no voy a actuar hasta que él no actúe, porque yo no puedo hacer nada todavía por esta persona hasta que él no haga su parte. Entonces, eso es lo importante de saber y de estar informados. Si somos prioridad de deportación porque tenemos ofensas criminales, lo primero que tenemos que ver es qué podemos hacer con ese récord. Porque si yo no los puedo ayudar, quizás no los puedo ayudar todavía. Quizás el primer paso es ver a un abogado penalista que me diga si pueden hacer algo con este récord criminal o no. Y para las personas que, por ejemplo, a mi casa una vez entraron unos a robar, Sí. unas personas y estaban mis hijas y la muchacha que me las cuidaba ahí en la casa y con pistola les amarraron los ojos. Bueno, fue bien feo, ¿no? Entonces, esta muchacha pues no tiene documentos, entonces ella puede Aplicar para pero una visa ¿cuánto U. tiempo? Porque ya pasaron años. La visa U no tiene un límite de tiempo. Yo he hecho visas U hasta de 20 años. ¿Ok? La visa U no tiene límite de tiempo. El Siempre y reporte- cuando podamos obtener el reporte de policía y la policía esté dispuesta a firmarnos la certificación, porque el crimen es uno de los que le califica a ella. Entonces yo necesitaría ver un reporte de policía. ¿Cómo buscamos los reportes de policías antiguos? En internet, si ustedes se van al website de ellos, van ustedes a ver cómo pueden sacar un reporte de policía. Generalmente se hace el pedido por escrito. ¿Tú tienes una mejor manera de cómo lo sacas? Eso es la manera que yo lo saco. Lo pido, se manda $24 y nos mandan el reporte de policía, siempre y cuando ustedes provean suficiente información de lo que pasó, las fechas, el nombre, la dirección del sitio, y le dicen a la policía, esta es toda la información, mándenme el reporte de policía. Entonces sí, Muchas gracias. la visa U. Sí, ella. Mi preferida. Es que la muchacha sí califica, porque sí está el ¿Qué reporte. niveles de crímenes estamos hablando? ¿Qué niveles de...? Estamos hablando generalmente de crímenes violentos. Estamos hablando, por ejemplo, de violaciones, atentos de violaciones sexuales. Estamos hablando de golpes, estamos hablando de violencia doméstica. En el caso de las visas U, si es un caso de violencia doméstica en donde, vamos a decir, es la mujer la víctima Sí. y el hombre es indocumentado, Sí. ¿también califica? No. Califica ella, Por eso, más no el victimario. Por eso. Más no el victimario. Ok, califica a la víctima, aun cuando sigan juntos. Muchas personas piensan que tienen que estar separados, no tienen que estar separados, no necesariamente tienen que estar separados, pueden seguir viviendo juntos. Pero no califica.
El hombre no califica. Nosotros tenemos en este momento, estábamos hablando antes de esto, de un caso, de que el señor cometió la violencia doméstica, la señora califica los hijos menores de 21 años y él tiene una deportación. Pero la familia se arregla debido al crimen que él cometió. Y estamos tratando de ver si Jaime le puede ayudar a bajarle los cargos para ver qué podemos hacer. Sí. Pero acaba de mencionar un par de leyes nuevas que salieron En enero primero del 2017. Entraron en vigor. En el que ese hombre que cometió el crimen con su esposa se puede acoger a ese tipo de... Aplica para la violencia doméstica, Jaime. Sí, la petición se puede hacer bajo la... Bueno, la pregunta fue que si la persona que cometió el delito, que a propósito fue hace 10 años, califica para algunas de esas nuevas leyes. Y sí calificaría bajo la sección 1473.7. O sea que la puede hacer la petición, no hay garantía que se la conceda, pero sí quizás pudiéramos lograr que se la reducieran de violencia doméstica a algo también que tenga que ver con violencia doméstica, pero no tan serio como el caso que tiene en ese momento, el cargo que tiene. Y les voy a decir cuál es la diferencia. Estábamos hablando antes de felonías, estábamos hablando de cómo los crímenes afectan. Él tiene una buena defensa delante de un juez, pero porque tiene esta violencia doméstica, que es una felonía, no califica para una de estas defensas. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Arreglar el récord criminal esperando usar una de estas leyes que son nuevas y estamos recién tratando, está él recién tratando, no sabemos los resultados ni cuáles son las probabilidades de cómo esto va a funcionar, pero el hombre tiene una orden de deportación. ¿Qué es lo que en estos momentos uno hace lo que sea? Tiene a toda su familia dentro de los Estados Unidos. Esto pasó hace muchísimos años. Es un hombre cristiano, por cierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En estos momentos lo que vamos a hacer es tratar de bajar todos los crímenes tienen un código. Este código bajo el que le presentaron cargos, le encontraron culpable, es el más dañino. Entonces vamos a tratar de que este código baje algo no tan dañino para poder regresar delante del juez de inmigración con la defensa que está muy buena para él y tratar de arreglar el caso de él. Y si bajan el cargo ese penal, ¿no le afecta a la familia que está calificando? Porque van a decir, ya no fue tan... Yo tengo mi récord del momento, lo que pasó. Para calificar para una visa U, la policía no tiene que tener éxito en encontrar a la persona agresora, no tiene que llenar, la persona no tiene que haber sido encarcelada. Yo lo único que necesito es la colaboración de la persona dispuesta a identificar, dispuesta a hacer la denuncia. Entonces, yo tengo mi récord, yo estoy bien con la esposa y sus hijos. Y ahora nos movemos al otro punto. Pero esa es la manera en que las leyes penales, criminales, afectan al inmigrante. Nosotros estamos en este país, un americano puede fumar marihuana, no pasa nada. Una persona indocumentada hace exactamente lo mismo y está cometiendo un crimen que lo hace deportable. Nosotros no somos vistos de igual manera y tenemos que entenderlo y saberlo y comportarnos de la manera en que el gobierno nos exige comportarnos. Y a esto me refiero cuando estamos manejando bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Esto para ustedes o para nosotros, las personas que venimos de otros países, se lo hace con una normalidad increíble. En los Estados Unidos eso es penalizado. Eso, una persona bajo la influencia del alcohol pierde su derecho al TPS para los centroamericanos, pierden el DACA para los soñadores. Es una cosa muy vista y en estos momentos son personas que tienen un récord criminal y son prioridad de deportación. Entonces, manejar bajo la influencia del alcohol cuando tenemos Uber y cuando tenemos Lyft y cuando tenemos otros taxis y cuando tenemos amigos es una irresponsabilidad, que no hay excusa. En estos momentos no hay excusa. Nunca que la haya habido, pero en estos momentos estamos viviendo en algo que nos cambió la vida. Tenemos una pregunta de la gente de Facebook. Verónica, una madre de familia que tiene un hijo de 20 años, pregunta si puede comenzar la petición de parte de su hijo, que es ciudadano, tiene 20 años, en este momento, aunque faltan 9 meses para que cumpla los 20 años. El hijo tiene que tener 21 años cumplidos.
La pregunta es si si un hijo ciudadano puede pedir a un padre o a una madre antes de cumplir los 21 años. Y la respuesta es que el hijo tiene que haber cumplido 21 años antes de poder pedir a sus padres. Tenemos otra pregunta. Ignacio de Paramount pregunta si se está tardando más tiempo en ese momento una petición para la madre de un ciudadano americano que quiere venir a conocer a sus nietos. ¿Cómo cuánto tarda el proceso en estos momentos? Puede demorar, y estamos hablando de casos totalmente limpios, no entradas anteriores, no tiempo de ilegalidad dentro de los Estados Unidos, una persona que nunca ha entrado. Un caso de este tipo puede demorar de 14 a 16 meses y el tiempo puede variar, pero ese es el promedio. Ciudadano americano pidiendo a una madre fuera del país, de 14 a 16 meses el tiempo que toma el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué protección tienen ahorita en este momento los padres de hijos nacidos en este país? Los padres de hijos nacidos en este país no tienen ninguna protección. Okay. ¿Qué protección tienen los padres de hijos americanos? No tienen ninguna protección especial. Lo único que puede protegerlos a ellos es una petición familiar, siempre y cuando el padre pueda recibir siempre y cuando el padre pueda recibir la residencia. Esta es la pregunta que se hace y les voy a decir la respuesta. ¿Puede un hijo americano pedir a un padre? Y la respuesta es siempre sí, lo puede pedir. Esta petición no necesariamente termina en la residencia, y es aquí donde la respuesta se divide. ¿Por qué? Porque si el padre está dentro de los Estados Unidos ilegalmente, va a tener que regresar a su país natal a recibir la residencia. Cuando salen de los Estados Unidos a recibir la residencia, una penalidad toma efecto. La ley dice que si usted ha permanecido más de un año ilegalmente, indocumentado, ilegal, dentro de los Estados Unidos, usted tiene que permanecer 10 años fuera y no puede regresar legalmente hasta después de haber cumplido esa penalidad fuera de los Estados Unidos. Para esta penalidad existe un perdón, pero el hijo no califica al padre para el perdón. Ese padre tiene que tener un padre ciudadano residente o un esposo ciudadano residente. Y generalmente los padres no tienen a ese familiar que los califique. Entonces, el hijo lo puede pedir, sí, pero esa petición no siempre termina en residencia. A menos que ese padre haya estado protegido por la 245I, que es que si el padre tuvo una petición antes de abril 30 del 2001, a menos que tenga un hijo que haya estado o esté en las Fuerzas Armadas, y a través de estas dos formas puede el hijo pedir al padre que entró indocumentado, pero estas dos formas lo ayudan al padre a obtener la residencia dentro de los Estados Unidos y no tiene que salir. Sí. En el caso de que haya sido acusado criminal, ¿cuánto es el proceso o el tiempo que se tarda para obtener una visa? Estamos hablando de una visa U. ¿Cuánto tiempo toma la visa U? Sí. Ok, en estos momentos la visa U está tomándose 3 años en darnos una respuesta. En el momento que nos dan una respuesta, esperando que sea positiva, los ponen en una lista de espera. No sabemos qué tan larga es la lista de espera. Pero en el momento que usted es puesto en una lista de espera, usted tiene derecho a un permiso de trabajo. Entonces, desde ese momento usted está protegido. Pero está tomando 3 años. Dicen y nos mienten que van a acelerar el proceso, pero es lo que realmente está tomando en estos momentos. Gracias. Sí. Cuando alguien tiene un récord criminal, ¿cuánto tiempo se tarda en remover el récord criminal en promedio? Cuando una persona tiene un récord criminal, ¿cuánto tiempo se demora en renovarlo? Bueno, removerlo completamente depende de qué vehículo vamos a usar, obviamente, para hacer la petición. Pero aproximadamente se puede tardar 3 meses a 6 meses. Depende, una vez más, de qué sección del Código Penal vamos a usar. Ahora, antes de comenzar a hablar, alguien me mencionó que una persona tiene un problema, no sabe si fue una infracción o un delito menor.
y no sabe dónde obtener los documentos. Lo que tiene que hacer la persona es ir al tribunal donde se ventiló el caso, y aunque el caso ya lleve 10, 15, 20 años, ahí le van a dar o bien una copia de lo que sucedió, o le van a dar una carta diciendo que todos los antecedentes han sido destruidos. Esa es la mejor manera de hacerlo. Ahora, otra cosa, hablando de las visas U, y se lo digo porque yo tengo una amiga que perdió a su hermana, fue asesinada, y luego él se mató. Era lo que mencionaba la abogada Almeida, que no hace falta necesariamente que aprendan a la persona que cometió el delito. En ese caso obviamente no lo podían aprender, pues la que se quitó la vida. Pero tanto esta amiga como otras de sus hermanas califican, o por lo menos le dijeron que calificaba para la visa U. Una amiga de ellas le sucedió lo mismo que le sucedió a usted. Llegaron a la casa, robaron, amarraron a la muchacha, la sodomizaron, pero ella se rehusó a cooperar con la policía. Le negaron la visa U. ¿Por qué? Porque se rehusó a cooperar. Entonces, obviamente, si usted es víctima de un delito, que su esposo le pegó, y que sea en serio, porque yo he visto casos en que algunas personas dicen me pegó cuando no era cierto. Entonces, si en realidad el esposo o la esposa, porque también hay esposas que también le dan sus cachetaditas. Calificarían los hombres de una violencia doméstica. Que yo sepa, Claro sí. que sí, claro que sí. Entonces dígale a su mujer que le dé una buena golpiza. Bueno, En broma, en broma. en broma, claro, por favor. Veremos. Pero entonces, obviamente, si es cierto y ustedes se rehusan a proceder con la investigación y no cooperan con la policía, pues no van a calificar. Una pregunta, abogada. Permítame aclararle unas cositas, algo que les quiero decir antes de que se me vaya. Muchas personas piensan que el récord de inmigración se borra. No se borra, ustedes quedan marcados. El récord criminal tampoco se borra. Nosotros estamos hablando de esto, es solamente porque en California pasaron unas leyes que nos permiten mejorarlo y borrarlo. Y va a ser opción del juez. Entonces, pero esto es en el estado de California. Cuando el crimen ha sido cometido dentro del estado de California, las personas no necesitan estar aquí. Y lo digo para las personas que están esperando visa afuera y a veces son negados porque tienen crímenes en su récord. Se lo pueden hacer aun cuando las personas estén afuera. Ahora sí, antes de que se me olvide. ¿Hay algún tipo de protección para una persona que ya está calificada en una petición familiar, que ya está en proceso aprobado? Está el proceso. ¿Quién lo está pidiendo? El papá ciudadano está pidiendo. ¿Cuántos años tiene el hijo? Que es mayor de 21 años. Ok, significa que tiene una lista de espera muy grande. Sí. ¿Qué es lo que pasa? No es una protección inmediata, es una de las consideraciones que va a tomar el juez para no firmar la deportación rápida. En el momento que nosotros estemos delante del juez, le vamos a decir, ¿sabe qué? Denos tiempo. Esto existe. Y el juez va a decir, ¿cuántos años? ¿Cuántas espera? Entonces tenemos que ver cuál es el calendario. No existe una protección inmediata y automática por tener una petición familiar. Aprobada. Exacto. Pero sí existe el beneficio de que va a ser considerado en el momento que el juez vea el caso. ¿Y a la hora de algo califica también el cónyuge de la persona? A la hora, ok, depende de la petición. Hay peticiones que permite a la familia entera traer y hay otras que no. En el caso del padre ciudadano pidiendo un hijo, entra el hijo, la esposa del hijo y los hijos del hijo, los nietos. Los hijos, o sea, los nietos menores de 21 años. No todas las peticiones permiten esto, pero en este caso sí. Gracias. ¿A dónde? Sí. Sí. Una pregunta. Sí. Mi mamá nos pidió, ya hace tiempo, pero mi mamá falleció. Sí. ¿Eso se corta? No necesariamente. No necesariamente. Existe una parte de la ley que permite que usted mantenga viva siempre y cuando alguien tome el puesto de su mamá. Y tiene que ser un familiar. Sí, como ahorita mi papá también nos metió en el paquete junto con él. Ella es residente. Entonces, vuelve a seguir. Ok, no entendí esa parte. Sí, o sea, su papá es residente en estos momentos, sí, sí. su papá puede reemplazar a su mamá, sí. Sí, como ella falleció hace como
Ok, entonces tendríamos que ver qué es lo que ha hecho el gobierno. Si el gobierno anuló ya la certificación inmediatamente, va a ser un poquito difícil. Si no, ellos no lo han anulado, nosotros vamos a esperar a que el caso siga y ver si la podemos seguir y no ha sido rechazada, porque la mamá falleció. Y otra pregunta, si en lo criminal, si fue una felony y baja misdemeanor, ¿puede arreglar todavía el muchacho? Depende de cuál. Okay. La pregunta es que si es una felonía y se baja con las nuevas leyes a un misdemeanor, si la persona puede arreglar los documentos. Y todo dependería de cuál es exactamente el misdemeanor. Hay casos que aun cuando el crimen sea menor o misdemeanor, va a ser un poco de su libertad condicional que erróneamente le hicimos probation. Entonces, mire, una de las cosas que tenemos nosotros en la comunidad es que, por ejemplo, en mi carrera de 28 años de abogado penalista, lo que más he visto yo son personas que manejan ebrias, bajo la influencia de alcohol. Y manejar bajo la influencia no significa que tenga que ser droga. Si a usted le duele la espalda y usted va con el doctor y el doctor le da unas pastillas fuertes para quitar el dolor de la espalda y usted va manejando y lo detienen porque usted no va manejando bien, eso es manejar bajo la influencia. El hecho de que el doctor le haya dado a usted esa receta no lo va a salvar de que lo encauce por manejar bajo la influencia. Ahora, entre otras cosas, lo que más veo en los latinos es manejar ebrio, personas que van a algún lado y se llevan algo, una blusa, un disco compacto, maquillaje. Eso es un hurto menor, que ni siquiera le dan cárcel en la mayoría de las veces. Pero es grave para asuntos migratorios. Exactamente, porque se llama un crimen de torpeza moral. Entonces, eso les afecta. Ahí está la respuesta. Okay. Así es, así que depende del delito. Del delito. Exactamente. Una pregunta. Se ven en las noticias que hay redadas, pero después nos informamos que no eran ciertas. ¿Está ahorita ICE conduciendo sistemáticamente redadas masivas? No, ellos han dicho, la respuesta es sí, ICE está conduciendo redadas masivas y ellos han dicho que no lo van a hacer, que sabemos que lo que han dicho no es verdad, ¿ok? Entonces, mi respuesta va de acuerdo a lo que ellos dicen. Ellos dicen que ellos están enfocándose en las personas que tienen crímenes, en las personas con récords criminales, pero nos hemos dado cuenta que no es así, pero masivamente no. Y algo que les quiero decir es que existen, y nosotros en Los Ángeles somos una ciudad santuario, ¿okay? Para aquellas personas, regresando a la visa U, que tienen miedo de reportar crímenes porque piensan que la policía está trabajando con ICE, la policía no puede trabajar con ICE, está prohibido hacerlo. Si ustedes han escuchado a nuestro alcalde, él lo ha dicho claramente, Los Ángeles somos una de las ciudades santuario. Ser santuario significa que el gobierno, que la policía no va a trabajar con inmigración. ¿Qué es esto? Que si usted en algún momento, la policía los para a chequear sus documentos y se dan cuenta de que ustedes son indocumentados, ellos no van a llamar a inmigración para que se los lleven. Esto no significa que si usted no comete un crimen mayor, usted es encarcelado, pasa unos días en la cárcel, que ICE no va a venir a verlo. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes, porque ahí el asunto cambia. No es que ellos los van a llamar, pero ICE puede chequear. Entonces, estando una persona bajo custodia de la policía, la persona te llama a ti como abogado. Lo llama a él como abogado. Okay. Yo soy abogada de inmigración. Ya no es deportación automática. Nunca es deportación automática, ¿ok? A menos que estemos recién entrados, nunca. Si nosotros tenemos más de 2 años dentro de los Estados Unidos, tenemos derecho a un juicio. No importa el crimen que hayamos cometido. Nos tienen, aun cuando nosotros estemos encarcelados, tienen que darnos un juicio de deportación. Un juicio criminal y un juicio de deportación, que lo pueden llevar aun cuando estemos encarcelados. Pero tiene que haber un juicio. No porque una persona haya cometido una felonía, incluyendo un asesinato, significa que después de que haya cumplido este tiempo, lo vayan a deportar a México sin un juicio. Necesita un juicio.
Entonces, las personas que tienen miedo de salir a lugares públicos, de salir a compras, de salir al supermercado, porque piensan, va a llegar y me van a deportar. Ok, la pregunta es que ¿qué pasa con las personas que no quieren salir? Somos una comunidad. La mayoría de nosotros compramos en los mismos sitios y trabajamos en los mismos sitios donde nosotros compramos. Si nosotros dejamos de comprar, estamos afectando la economía de nuestra propia comunidad. ¿Ok? Como hemos hablado, si una persona, uno de ustedes tiene un encuentro con ICE, ustedes van a tener la oportunidad de estar delante de un juez siempre y cuando ustedes no firmen la salida voluntaria. Esa es lo que hace la diferencia. Ustedes piden hablar con un abogado, ustedes piden hablar con un juez, no firman nada. Y lo que hemos dicho, durante el proceso que ustedes están en deportación, que puede ser muy largo, nosotros podemos obtenerle un permiso de trabajo. Entonces las cosas no son tan malas como las presentan. Sí, el proceso de deportación es un proceso que causa muchísima ansiedad y nosotros tratamos de evitarlo a toda costa, pero si ustedes se encuentran en este proceso hay que darle la cara. O sea, hemos llegado aquí. Un proceso de deportación es que estás en juicio, pero tú puedes continuar con tu vida. Uno continúa con la vida. Cuando a uno lo detienen, uno tiene derecho a una fianza siempre y cuando uno no haya cometido un crimen. Si el récord de uno es limpio, y aún a veces cuando se han cometido crímenes menores, le dan una fianza, pero la fianza es más alta. Entonces, mientras a uno lo detienen, uno aplica para la fianza y uno sale. Entonces uno espera y va al juicio estando libre. Pero igual, el juicio puede tomar algún tiempo. Si usted está detenido y no le dan la fianza, es más probable que ese juicio sea rápido. Pero juicio. Sí. ¿Qué sucede con esos tipos de abogados que dicen que con la ley de 10 años te pueden dar un permiso luego, inmediatamente? Hay miles de anuncios en la radio y la gente está confundida. Ok, la pregunta es que ¿qué pasa con los abogados que hablan de la ley de los 10 años? Con los abogados nada, pregúnteme qué pasa con el siguiente. Si usted no le pone una querella a la barra de abogados, a él no le pasa nada. ¿Qué opino yo? Le digo, es algo totalmente inético. ¿Por qué? Porque no les dicen, yo escucho uno y hablo siempre de esto, no puedo dar nombres por razones legales. Después te digo. Ya sé quién es. Ok, y esto es lo que yo oigo. Lo estoy viendo. Okay. Si ustedes tienen un familiar residente, así, y es así exacto, si ustedes tienen un familiar residente o ciudadano, las leyes han cambiado, venga, yo le aseguro, le garantizo que le consigo el permiso de trabajo y a lo mejor la residencia. Eso es exactamente lo que dice este anuncio. Nunca le está diciendo, en primer lugar, los abogados no podemos garantizar nada. Nosotros somos regulados por una ética que es vista por las personas o la organización que nos da la licencia. Nosotros no podemos garantizar porque nuestro trabajo depende, y el resultado de nuestro trabajo depende de otras personas. Está fuera de nuestras manos, entonces nosotros no podemos garantizar. Él no lo puede garantizar, ni yo tampoco. Yo no puedo decirle lo que un juez va a decir, yo le puedo decir las probabilidades. Las probabilidades de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo al caso, pero yo no puedo garantizar. ¿Cuál es la ley de los 10 años? La ley, no existe una ley de los 10 años. Lo que existe es una defensa en una corte de inmigración. ¿Okay? ¿Qué es lo que hacen este tipo de abogados que no tienen ética? Le hacen llenar a ustedes lo que hablaba Jaime, una petición falsa de asilo. Entonces, como es falsa, como usted no califica para esta petición, se la niegan y lo ponen en una corte de deportación. Delante del juez, uno le dice al juez, señor juez, yo tengo 10 años dentro de los Estados Unidos, yo tengo un familiar y no todos los familiares lo califican como anuncian. Estamos hablando de esposos, padres o hijos menores de 21 años que sufriría algo extremo y inusual. O sea, no es solamente extremo, tiene que ser también inusual si a mí me deportan. Aparte de esto, yo soy una persona de lo que se llama buen carácter moral. Entonces yo cumplo con todas estas características. Para yo probar eso que es inusual, generalmente lo que se hace es probar una enfermedad grave de una de estos familiares. De estas visas son 4.000 visas al año. 11 millones de personas indocumentadas se calcula, y yo pienso que hay muchos más. 11 millones de personas indocumentadas dentro de los Estados Unidos. 4.000 visas al año en todo el país.
¿cuáles son las probabilidades de que usted consiga la residencia? Mínimas. Mínimas. Entonces ahora pregúnteme otra vez, ¿qué pasa con el cliente? Dos cosas. Lo que estaba pasando es que se cerraba el caso. Ahora, viene este señor Trump y nos cambia el juego. ¿Qué es lo que dice él? Si usted en algún momento ha sometido y le ha metido al gobierno o ha sometido una aplicación falsa, adivinen qué, ustedes son prioridad de deportación en estos momentos. ¿Qué pasa con el cliente? ¿Y sabe qué? Yo todavía sigo escuchando ese anuncio. Le está diciendo, le garantizo permiso de trabajo, pero no le dice cómo ni las consecuencias. Las personas que han llenado esto, nosotros en estos momentos tenemos el temor que les vayan a reabrir los casos. ¿Qué pasa a las personas que no tienen un buen caso y se los reabren? Hello, van a ser deportados por abogados como él. Pero no está en mí. No, como él. Le estoy contestando a usted la pregunta. Como él. Como ese. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Estamos? Sí. Sobre esa pregunta, ¿se le pueden hacer cargos criminales a ese abogado que está dando información falsa? No, porque mire cómo funcionan las leyes. Él no está mintiendo del todo. Entonces realmente no está cometiendo fraude. Si él no le dice todo a usted, no está cometiendo una falta ética. Él puede llegar a perder su licencia si las personas que son víctimas de esto se encuentran y terminan mal. Pero no son casos criminales. Para que usted sea acusado de un crimen, tiene que cumplirse con una serie de cosas. Una cosa que también sucede, y no sé si se habrán dado cuenta, hay muchos abogados también que anuncian que si ustedes tuvieron un accidente, vengan, los vean, y ellos no le van a cobrar absolutamente nada si no ganan nada. Lo que no les dicen a ustedes es que si ustedes tuvieron un accidente, ellos lo mandan con un doctor, y al final del caso, si el caso no se gana, obviamente el abogado no se va a llevar el 33% o el 40% o el 50%. Pero lo que no le dicen es que usted va a ser responsable por las deudas médicas. Y no es ilegal que no lo digan, pero obviamente no están siendo completamente honestos. Entonces, nosotros como abogados, y hay muchos abogados que a los 2-3 años ya pierden su derecho de ejercer, porque cometen errores, porque hacen cosas que son obviamente ilegales. ¿Lo que hicieron presidente para retirarse? Bueno, puede que sea, pero por ejemplo, ¿Qué tienen con que retirarse? Hace 2 años conocí yo a una muchacha vecina mía. Me dijo de este abogado que le había cobrado X cantidad de dinero, ya llevaba más de 18 meses y no había hecho absolutamente nada. Y cuando le mandaron una carta que se presentara a migración, le decía a la muchacha, ¿de qué se trata tu caso? Mira, si te preguntan, diles que me contrataste anoche. Estaba cometiendo, obviamente, un error. Le estaba diciendo que le mintiera al juez. Cuando ella me contó todo eso, yo fui a ver a ese abogado con ella y traté de ayudarla. Me sacó corriendo y me dijo que si me volvía a presentar ahí me iba a partir toda la madre. ¿Estaba grandote? ¿Qué hice? No, que hubiera estado chiquito, yo no soy peleonero, físicamente no. Posiblemente me lo hubiera partido. El caso es de que, ¿qué hice? Escribí una carta al colegio de abogados, ella hizo otra carta. ¿Qué sucedió? Investigaron, se dieron cuenta que había más de 15 personas en la misma situación que esta muchacha, le devolvieron el dinero a la muchacha, otra abogada le ayudó, en cuestión de 3 meses le consiguió el permiso de trabajo y este abogado perdió su derecho a ejercer la carrera. Nosotros tenemos la obligación de acusar a otro abogado que vemos que está explotando a la comunidad. Claro. Diga. Sí, la licenciada habló de la ansiedad. Somos dos. Más alto. Sí, la licenciada hace poco habló de ansiedad. Y nosotros dos trabajamos en el Colegio Comunitario de Lomando College, que queda aquí cerquita. ¿Qué recomienda usted a instituciones de escolares, a las personas que trabajamos con DACA, con Dreamers? Somos una institución para que el 80% de nuestra población son estudiantes latinos. Educarse. Educarnos haciendo foros. Este tipo de foros. Okay. La pregunta era que qué se recomienda hacer a las comunidades que están sufriendo por la ansiedad debido a esto. Lo dicho y lo vuelvo a repetir.
somos un país de leyes, no importa quién sea el presidente. La ley mayor de este país se llama Constitución. El Congreso y todas las personas tienen que respetarla, ¿ok? Y a lo mejor nos cueste un poquito enforzarla por las circunstancias en las que estamos viviendo, pero si vamos a luchar juntos. Pero tenemos que informarnos cuáles son nuestros derechos. Entonces, ¿somos inmigrantes? ¿Nos pueden deportar si estamos indocumentados en este país? Sí. Pero nos tienen que hacer un juicio. ¿Cuánto tiempo dura el juicio? ¿Qué va a pasar durante el juicio? Hace una diferencia grande. Estar informados, saber, buscar ayuda legal, hacer foros comunitarios, yo creo que es lo mejor. Y desafortunadamente no hay nada más que podamos hacer, buscar, tratar de ver si de alguna otra manera llegamos a una residencia, pero es con ayuda legal. Y una cosa muy importante es que nosotros tenemos, y quizás esté generalizando, pero tenemos la mala costumbre de que lo que sabemos no lo compartimos con otras personas. Y no todo el mundo va a poder atender una reunión como esta. Pero nosotros tenemos el conocimiento, ustedes lo han adquirido y lo deben de compartir con alguien más. Eso es muy importante. O sea, para quitarnos la ansiedad es informarnos. Ahora, ¿en qué momento? Mi pregunta es, ¿todos deberíamos de tener en nuestro teléfono o anotado tu número de teléfono para en caso de que ya lo agarraron, lo están procesando, yo quiero hablar a mi abogado, entonces en ese momento se les habla a ustedes? Yo creo que esto, la pregunta es que si las personas deberían tener el número de teléfono de un abogado, por supuesto yo recomiendo el mío, pero esta es mi sugerencia para ustedes, y déjenme decirles algo. Ustedes ven mi nombre allí, yo hago un Facebook Live todas las semanas en mi página de Facebook los días miércoles a las 7, ¿ok? Como información, respondo preguntas donde esté Facebook, estoy haciendo un live streaming de lo que hemos hablado aquí, lo pueden compartir si me buscan como abogada Doris Almeida. ¿Cuál era la pregunta? ¿Perdón? Se te olvidó. Ok, ya, que si deberían tener los teléfonos de los abogados. Esta es mi recomendación siempre. Mi recomendación siempre, mi recomendación siempre es que busquen un abogado, vayan donde una consulta y sientan que ustedes se sienten cómodos. Todos nosotros tenemos diferentes personalidades. El hecho de que yo esté hablando aquí con ustedes no significa que ustedes y yo nos vayamos a entender frente a frente. Nosotros tenemos diferentes tarifas, diferentes maneras en que nosotros funcionamos. Entonces busquen. Muchos de nosotros damos las consultas gratis, yo no, pero muchos de nosotros damos las consultas gratis. Entonces, ¿por qué no buscar un abogado y tener el número de teléfono de un abogado de inmigración en caso de que tengamos un encuentro con ICE, al que nuestros familiares vayan a llamar? Y en caso de tener algún incidente, una pelea, cualquier cosa. Jair, por supuesto, Jair. Bueno, una de las cosas que yo hago con mis clientes es de que a pesar de que yo no hago casos de inmigración, ellos ya tienen mi número. Yo les digo, si por algún motivo te arresta inmigración y tú tienes a alguien que sepa mi número, tú le puedes decir a inmigración que yo ya soy tu abogado, aunque no lo sea, porque simple y sencillamente ellos se protegen. Y una vez que ya esté ahí detenido, la persona que me llame le digo, bueno, yo no voy a hacer el caso de inmigración, pero te voy a mandar con Doris, te voy a mandar con alguien, o busquen a alguien que ustedes les convenga. Y yo hago exactamente lo mismo. Todos los abogados cobramos diferente, y como dice a Doris, hay casos en los que yo simple y sencillamente veo que el cliente me quiere mangonear y decirme cómo voy a hacer las cosas, y simple y sencillamente no lo permito. Le digo, sencillamente no voy a hacer tu caso, porque yo conozco mi trabajo, y si yo voy a que tú hagas un trabajo, por ejemplo, de pintura, yo no te voy a decir cómo pintar mi carro, ¿no? Entonces, otras cosas que me puedan decir, me puedan sugerir, claro que sí, pero cómo voy a manejar el caso es algo que lo decido yo. Entonces, por eso la recomendación, visiten donde un abogado y sí, tengan el número de teléfono de la persona con la que ustedes se sienten cómodos. En el tema de ciudadanía, el waiver, ¿nos podrías explicar un poco acerca de cómo calificar para un waiver? Estamos hablando de un waiver, de una exención de la calificación de hablar inglés o del costo. De los dos, de inglés y del costo. Ok. Si las personas tienen 50 años de edad,
50 años de edad y 20 años de ser residente, o 55 años de edad y 15 años de ser residente, estoy haciendo mis matemáticas bien, ok, las personas pueden hacer el examen de la ciudadanía en su idioma natal. Si las personas no pueden aprender por alguna causa médica y un doctor nos puede llenar una forma que nos diga que esta persona no puede aprender, y muchas veces las personas no pueden aprender hasta porque toman medicinas y toman medicinas a largo plazo, entonces se les dificulta aprender. Estas personas, basados en esta certificación de un doctor, ni siquiera necesitan tomar un examen, y esto es generalmente para nuestras personas adultas. Esto que están empezando con Alzheimer's o que tienen Alzheimer's, ya los podemos aún hacer ciudadanos. Ahora, si las personas están recibiendo algún tipo de ayuda del gobierno, y hablo específicamente de estampillas de comida, estas personas, basadas en esta ayuda del gobierno que reciben, no van a tener que pagar la tarifa que les cobra inmigración. Entonces es tiempo de hacernos ciudadanos. Existen maneras, existen comunidades que hacen continuamente talleres incentivando a la comunidad de que se hagan. Es tiempo, las cosas nos están cambiando, estamos viviendo en una época diferente. Los quiero dejar con esta tarjetita que Ilan ha impreso para ustedes, donde las personas que no hablan inglés se las pueden entregar a los oficiales de inmigración y les dicen que ustedes están rehusando hablar con ellos y que quieren ejercer sus derechos constitucionales a un abogado y ver a un juez. ¿Okay? Les agradecemos mucho su atención hoy día. Gracias. Pues buenas noches, muchas gracias a Doris, a Jaime por participar esta noche.